Bienvenidos todas y todos a este podcast Diario de Valdivia, Grupo Diario Sur, liderazgos y organizaciones que dejan huella en Valdivia. Este podcast es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos, un podcast original que se realiza en Estudios Nube Sur. En esta ocasión queremos tocar un tema muy puntual, el tema del deporte, el deporte regional, el deporte que llama y motiva a muchas personas y que ha motivado a muchas personas a lo largo de distintas generaciones. Para este tema hemos invitado acá al profesor Jorge Flandes Valderrama. Jorge, bienvenido a este podcast. Qué bueno que puedas estar con nosotros para conversar de lo que te apasiona a ti. Yo sé que te apasiona mucho el tema del deporte, en especial del atletismo. Así es, Pablito. En primer lugar, muy buenas tardes. Hola a todas las personas que nos ven en este momento. Un saludo especial a las personas del Grupo Diario Sur que contribuyen, ¿verdad?, con esta tremenda iniciativa. Y un agrado estar acá para poder compartir el tema que obviamente nos apasiona y que ha desarrollado muchas generaciones, que es el tema del deporte y la actividad física. Bueno, acá es importante el tema del deporte. Antes de empezar a tocar el tema, me gustaría poder consultarte de cómo te involucraste en el tema del deporte. Me imagino que desde muy pequeño te metiste en esto del atletismo. Cuéntame tu historia. Sí, Pablito, en realidad cuando se hace esa pregunta uno lo emociona porque en realidad uno se recuerda rápidamente, ¿verdad?, cuando es niño, sobre todo a los padres, a la mamá, a los hermanos, ¿verdad? Y desde muy niño efectivamente del colegio, en la familia, ¿verdad? Me fui transformando y enamorando, porque ese es el concepto, enamorando respecto al fenómeno del deporte y la actividad física de los 7, 8 años aproximadamente, y eso finalmente se ha impregnado en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros padres en su momento, ¿verdad? Y eso también nos inspira hoy día como profesionales para poder aportar al mundo del deporte. Jorge, tu papá era atleta también, ¿no es cierto? Mi padre era atleta, la mamá también era basquetbolista, mis hermanos todos futbolistas, el menor, el mayor juega tenis de mesa, ¿verdad? Por lo tanto, todos inspirados en el mundo del deporte y todos transformados junto con el deporte de muy temprana edad. Y ese ejemplo de practicar actividad física, ¿cómo te caló para poder después ser profesional de esta área? Sí, efectivamente, primero se instala como el proceso de enamoramiento respecto al tema del deporte y luego, ¿verdad?, ese romanticismo, luego se instala la vocación y finalmente eso nos impulsa a estudiar, ¿verdad?, la profesión de ser profesor de educación física y deporte y recreación. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque uno se inspira, porque vivió, ¿verdad?, esto y está convencido, ¿verdad?, más allá de la evidencia científica, de que en el fondo son los valores que están ahí que a uno finalmente lo hacen transformar. Jorge, tú cuando eras joven empezaste como en el fondismo y tengo entendido que fuiste uno de los primeros que estuvo en la escuela de talentos de atletismo hace bastante tiempo. Cuéntanos un poco para actualizarnos de qué trataba eso. Sí, luego de estudiar en la escuela con número, la Escuela Superior de Hombres número 4, había un plan del Comité Olímpico que capturaba talento deportivo. Ya. En ese contexto, inspirado el papá y la mamá porque su hijo también fuera un buen deportista, como muchas familias, en el fondo me postulan a la Escuela de Talento Deportivo a partir de un catastro, ¿verdad?, de selección de talento, y finalmente, ¿cierto?, las personas que vinieron encuentran méritos deportivos y finalmente me voy internado a Santiago el año 86 aproximadamente a la Escuela de Talento Deportivo que estaba localizado en el INBA. Y en ese momento comienzo, ¿cierto?, en el INBA, en el Internado Nacional Barros Arana, sí. Y comienzo, ¿cierto?, a hacer todo un proceso deportivo, pero también todo un proceso humano, ¿verdad?, que finalmente me permite desplegarme técnicamente como atleta en el ámbito de medio fondo y fondo, pero también, ¿cierto?, a empaparme de lo que significa el deporte a nivel digamos, de autoridades, de relaciones humanas, técnicas, etcétera. Claro, para tenerlo más claro, esto de la Escuela de Talento era un poco parecido a lo que tal vez hoy es el CAR, por ejemplo, CAR de alto rendimiento que está en Santiago. Así es, Pablo, era un centro de alto rendimiento con niños, ¿verdad?, que se proyectaban a mega eventos, donde tenía muchos servicios de todo tipo y donde convivíamos, ¿verdad?, éramos internados, convivíamos con deportistas de distintas disciplinas deportivas, Iván Morovich, por ejemplo, en ajedrez, Marcelo Carrazola, que era de Valdivia en básquetbol, Guillermo Virne, otro valdiviano que también estuvo en la Escuela de Talento, ¿verdad?, en básquetbol, Paulo Milat, que hoy día es el presidente de la NFP, ¿verdad?, que él era atleta, lanzador de bala, por lo tanto uno logró convivir con todos ellos. Sergio Cortés también en el tenis, me recuerdo muy bien de eso, y en realidad fue una muy buena experiencia deportiva, pero también una muy buena experiencia académica y humana. Valdivia, la provincia de Valdivia ha tenido historia con el tema deportivo.
hace poco conversábamos, ha habido personas de esta tierra que han estado representando a Chile en Juegos Olímpicos. Si tú tuvieses que mirar para atrás y ver hasta ahora, ¿qué deportes destacarías como los emblemáticos del deporte de acá de la región de los ríos? Sí, efectivamente, cuando uno revisa la historia y va sistematizando hitos, nos damos cuenta, ¿cierto?, que efectivamente antes que fuéramos región de los ríos había muchos deportistas que lograron culminar el proceso en los Juegos Olímpicos. Ya tenemos más de una veintena de deportistas de distintas comunas, ¿verdad? Que llegaron a los Juegos Olímpicos y en distintas disciplinas como el básquetbol, como el box, como el fondismo, como el atletismo, ya lo dije, por nombrar algunas, ¿verdad? Y para qué decir el tema del remo, y comunas importantes como Lanco, por ejemplo, que logra llevar a los hermanos Salvadores, por ejemplo, en básquetbol. A Luis y Álvaro Salvadores. Álvaro Salvadores, por ejemplo, entre otros. En el box también, ¿cierto? También hubo un momento importante en la historia donde los boxeadores, ¿verdad?, también emergían y llegaron a los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, ¿cierto?, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de que esta región, ¿cierto?, da fe de que tiene vocación deportiva. Hemos visto en los últimos años que al parecer ha habido como una decadencia en la región. ¿Tú estás de acuerdo con esa visión, Jorge? Sí, yo creo que en el fondo lo que está ocurriendo hoy día, es un fenómeno bien especial, porque si bien es cierto, hay recursos económicos, también hay recursos humanos, pero yo creo que en el fondo hay un tema de gobernanza, creo que ahí falta adentrarnos a un trabajo más de intersectorialidad, ¿verdad? Creo que en el fondo estamos desarrollando un deporte de manera más heterogénea a nivel de las comunas. Cuando uno sistematiza hace un mapeo, ¿verdad?, respecto al desarrollo de las comunas del deporte y la actividad física, nos damos cuenta que hay comunas que están mucho más distantes respecto a la otra, que Valdivia sigue centralizando, ¿verdad?, el tema del deporte en general, y creo que eso también debe generar una luz amarilla para finalmente en los liderazgos políticos y también deportivos, en el sentido que tenemos que ir, digamos, a hacer un cambio de ritmo para que en el fondo haya mayor homogeneidad en términos de desarrollo deportivo y la actividad física también en comunas. Fíjate, yo siento que por ahí, por el año 2013-2014, hubo una buena recepción tal vez del mundo político, a lo que es el tema deportivo, a invertir en infraestructura, en proyectos de fomento del deporte, pero pareciera que actualmente hay una especie de divorcio respecto a cómo lograr el fomento del deporte, porque si bien, claro, el gobierno en este momento ha apoyado bastante con los eventos, para qué decir, Santiago 2023 fue un éxito, pero el evento pasa, el evento queda ahí como un recuerdo. Falta lo otro, falta el de lograr que haya un trabajo sistemático. ¿Cómo crees que se puede lograr eso? Bueno, yo creo que es importante avanzar, ¿verdad?, en la maduración de la institucionalidad. Por otro lado, creo que es importante hacer un levantamiento, ¿cierto?, de información. Yo creo que aquí el tema de sistematizar información, de crear observatorios del deporte y la actividad física que permitan, ¿cierto?, ir mapeando, monitoreando, es muy importante. Es muy importante, esto nos permite generar un catastro, ¿verdad?, del estado del arte respecto a lo que está ocurriendo en el deporte y la actividad física, generar índice de desarrollo, como tú bien lo decías, Pablo, en el sentido que no se trata de solamente sacar una foto de un determinado momento, sino que en el fondo es cómo se desarrolla esto en el tiempo. Y en ese contexto los países desarrollados, incluso hay regiones, ¿verdad?, que también hoy día lo están haciendo ya, han levantado los índices de desarrollo del deporte. O sea, eso implica, ¿cierto?, que han categorizado distintas dimensiones y eso lo han estudiado, ¿verdad?, y finalmente ha generado un input, ¿verdad?, para poder generar política pública basada en la evidencia. Y creo que en ese contexto yo creo que tenemos que avanzar, hacer un cambio de ritmo. Hay regiones como la región de los lagos, por ejemplo, hay regiones como la Araucanía, como el Biobío, que ya lo han hecho, y en ese contexto yo creo que tenemos todas las potencialidades, tanto institucionales como humanas, ¿verdad?, para ir haciendo mucho más eficiente y más efectivo esto. Y además creo que se debe sintonizar, ¿verdad?, la política regional del deporte con el plan estratégico de desarrollo regional, y eso en conjunto con las políticas comunales. Yo creo que ahí hay una trilogía muy importante en términos de administración y gestión, ¿verdad?, y planificación del sistema deportivo, que creo que nuestra región también tiene que articular. ¿Pero el mundo político está en sintonía con eso que tú planteas? Y en ese contexto creo que hay sensibilidad, hay conciencia, hay mayor apertura, pero creo que en el fondo, insisto, que el concepto hay que hacer un cambio de ritmo para finalmente lograr articular todas estas partes, digamos, que pareciera que están un poco dispersas. Jorge, son malas las comparaciones, pero yo creo que quiero usar una comparación para plantear un cierto hecho. El deporte, como se conoce en Argentina, es muy fuerte el tema de los clubes deportivos, los clubes sociales, que integra a la familia.
Yo creo que un poco la base del deporte argentino va por ese lado, ¿eh? Pero en cambio, la base del deporte chileno sigue siendo el deporte escolar, donde ahí se establece un poco el inicio, el gusto por el deporte entre los jóvenes. Y da la impresión de que todavía la génesis del deporte en Chile es el deporte escolar. ¿Tú crees que eso es así o ha habido cambios? Sí, yo creo que ahí hay una debilidad tanto en el sistema deportivo escolar como en el sistema deportivo federado. Fortaleza y debilidad, ¿o no? Una fortaleza y debilidad, efectivamente. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué una debilidad? En el sentido que antiguamente el deporte escolar suministraba, ¿verdad?, talentos, familias, dirigentes incluso al mundo federado, los transportaba. Sí. Ya, por ejemplo, la Escuela 4, el Liceo Comercial, el Instituto Salesiano, la Escuela 1, por dar un nombre. Habían sistemas deportivos muy sólidos. Hoy día el sistema deportivo escolar está debilitado, ¿ya? Pero sí hay alta motivación por hacer deporte. Yo tengo mis hijos en la Ánimas, por ejemplo. Juegan básquet los dos. Deporte en la Ánimas. Deporte en la Ánimas. Mi hija juega básquet en el Club Deportivo de la Universidad Austral. Entonces van encontrando otros microsistemas donde poder desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que yo percibo? Que en el fondo falta, ¿verdad?, generar un proceso de maduración tanto en el sistema deportivo escolar con también el sistema deportivo federado, donde el club y la unidad básica, ¿verdad?, que es la escuela o el colegio en este caso, puedan también consolidarse y poder también trabajar de manera más dialogada, ¿ya? Y en ese contexto, al ejemplo que tú decías con Argentina, efectivamente ellos tienen un sistema federado a partir de la unidad más pequeña, que es el club, muy sólido, muy comprometido, con mucha identidad, pero además también tienen, ¿cierto?, un sistema escolar que también, ¿cierto?, generan ambientes de comunidad deportiva. Y cuando las dos partes se generan simbiosis, finalmente hacen que tengan un deporte mucho más potente a nivel nacional y a nivel internacional. A ver, para que haya una atmósfera beneficiosa para el tema del deporte, hay que motivar tal vez los clubes deportivos. Y objetivamente, en este momento en Valdivia, yo creo que tenemos 2 clubes deportivos propiamente tal, que tienen ramas, que tienen actividades. Esos son Deportes La Ánima, que sabes que tienen bastante otras, no solamente básquetbol, también hay fútbol, tengo entendido que hay tenis de mesa y otras expresiones deportivas. El otro sería la Universidad Austral, que también tiene ramas y que nacen un poco también del quehacer educativo. De hecho, no sé si habrá otros clubes que tengan también deportivos, que tengan ramas y tengan también otras actividades aparte de solamente lo deportivo. Entonces se reduce bastante esa oportunidad de lograr un ambiente que se pueda expandir a toda la ciudad y a toda la región. ¿Qué te parece? Así es, yo creo que eso es una debilidad, ¿verdad?, que en el fondo hay que poner el zoom, hay que poner el foco de poder fortalecer justamente los clubes, la institucionalidad. De hecho, un paréntesis, cuando uno analiza cuáles son las asociaciones regionales y locales que hoy día están activas en virtud de las 56 federaciones nacionales, olímpicas y no olímpicas, la región de Los Ríos solamente tiene 13 asociaciones regionales funcionando. Por lo tanto, hay un delta importante, significativo, que no están funcionando. Y que claro, ¿y cómo se expresan? Se expresan a través de un deportista, de un pequeño club, ¿verdad?, que tiene su personalidad jurídica, pero no obedece o no responde a una institucionalidad sólida. Por lo tanto, eso nos advierte que efectivamente, como tú lo dices, que efectivamente hay una habilidad en términos, ¿cierto?, de la consolidación de la institucionalidad. Claro, para que la gente lo entienda, por ejemplo, obviamente hay muchos clubes deportivos. Está Deportivo Valdía en el básquetbol, Deportes Valdía en el fútbol, los clubes de remo, pero uno piensa de repente más hacia allá, ve la experiencia deportiva de Brasil, Argentina, y como por ejemplo hay clubes que han expandido, por ejemplo, a otro tipo de deporte. Por ejemplo, yo conocí el caso de Botafogo. Botafogo era un club de remo, pero ahora todo el mundo lo relaciona con un club de fútbol, por ejemplo. Es un poco también, yo creo que el de apuntar a más. Así es, o sea, en el fondo todas las externalidades positivas que también, cierto, tiene el deporte, o sea, la parte social, puntos de encuentro, momentos de camaradería, escuelas deportivas, actividades para los padres, para los abuelos, ¿verdad?, trabajo en conjunto para la familia. En el fondo ese es el verdadero espíritu de un club deportivo y social, en realidad. Pero aquí chocamos con el gran pero y la gran discusión de los deportistas de la región. Falta dinero, faltan recursos. Falta dinero, falta recursos y falta, yo diría, que un momento de refocalización de los recursos. Yo creo que el dinero está, pero ahí hay que armar una maqueta, un modelo, digamos, que permita optimizar la entrega de los recursos, ¿cierto?, y finalmente evaluar los impactos, ¿ya? Y para eso es importante que se dialogue, se genere el levantamiento de información para decir, a ver, ¿cuál es el estado del arte?
¿Dónde están las instituciones que tenemos que invertir? ¿Dónde están las instituciones que en el fondo les falta ponerle un poquito más de lucas, por ejemplo, ¿verdad? Para finalmente llegar a esos estándares, ¿ya? Y yo creo que esa conversación, ese instrumento todavía yo creo que nos falta, ¿ya? Se entregan recursos, pero se entregan recursos todavía no tan focalizados o tan intencionados para finalmente llegar a la meta que es la que estamos conversando, por ejemplo. Claro. Fíjate, tú me mencionabas fuera de cámaras que en otros países desarrollados hay observatorios del deporte. ¿Podría explicar qué es ese concepto y cómo se puede traer a Chile? Así es, Pablo. Efectivamente, en otros países ya hay regiones que tienen los observatorios del deporte y la actividad física que permiten, ¿cierto?, levantar información, sistematizar información, ¿verdad?, desde los indicadores y finalmente, ¿cierto?, ir generando input finalmente a las tomas de decisiones de política pública para que finalmente, ¿cierto?, el retorno, el impacto, ¿cierto?, sea mucho más eficiente, sea mucho más rentable. Y en ese contexto, ¿cierto?, mientras no tengamos índice de desarrollo, se van a hacer cosas, pero en el fondo esas cosas básicamente están relacionadas con el activismo deportivo más que con el desarrollo deportivo a mediano, corto, mediano y largo plazo. ¿Se hace activismo deportivo en la región? A veces siento que se hace activismo deportivo en Chile y a veces también siento que se hace activismo deportivo también en la región. Se hacen cositas, como dicen por ahí, se hacen cositas, ¿verdad? Pero se apagan esas cositas. Entonces, ¿cómo somos capaces a partir de un índice de desarrollo decir, aquí está la línea base, aquí está el punto 0 y ahora nosotros queremos llegar, ¿cierto?, al punto 10 o al nivel 10 de desarrollo? ¿Cómo lo hacemos para finalmente esto sea constante, ¿verdad? Y sea un proceso longitudinal en el tiempo que nos permita alcanzar puertos, ¿verdad?, que toda la ciudadanía quiere. Entonces, yo creo que hay que avanzar en eso. Las cositas son importantes, pero también, ¿cierto?, creo que lo más importante es que esto sea sostenible y sustentable en el tiempo. Un ejemplo de esa constancia ha sido la Asociación de Remo, acá en Valdivia, la Asociación Deportiva Regional Austral de Remo. Había una constancia a lo largo de los años y ahí tal vez ellos muestran un poco el camino, tal vez. Así es. Aquí tenemos clubes de remo, ¿verdad?, que son centenarios, ¿ya?, y que tienen una identidad. Y por ahí han pasado dirigentes, muchas generaciones, muchos deportistas, muchos jueces, ¿verdad?, que en el fondo finalmente le han permitido cimentar la identidad de los clubes de remo. Y efectivamente ahí hay un fenómeno importante, o sea, ahí hay entidades que son sólidas, son sostenibles, son sustentables en el tiempo, como el Club Fénix, como el Club Arturo Prat, como el Club Centenario, que pasan y pasan en generaciones y los resultados se mantienen y se mejoran, ¿ya? Están en nivel internacionales. Sin embargo, hay otras instituciones, ¿verdad?, que se trabajan, ¿verdad?, producto, digamos, de una cosa más pequeña, pero que en el fondo cuando uno las revisa ya no están o están debilitadas o desaparecen. Por eso que es muy importante también hacer una reingeniería respecto a las personerías jurídicas. O sea, hoy día es fácil constituir una personería jurídica con 15 personas, pero lo más importante, ¿verdad?, que esa personería jurídica tenga contenido, tenga un plan de desarrollo estratégico, tenga un programa de inversión, ¿verdad?, y finalmente se plantean desafíos, metas, objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo para que sea sostenible en el tiempo. Muy bien, Jorge, te agradecemos tu presencia acá en este podcast de Diario de Valdivia, Grupo Diario Sur, financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Los Ríos. Agradecido también de poder compartir también estas visiones y poder también trasladarlas a otras personas que tal vez tienen las decisiones para poder apoyar a esta área del deporte que es tan necesaria, sobre todo en los jóvenes que tienen ahora un montón de estímulos que tienen que se han alejado tal vez un poco de la actividad física, que viven mucho en soledad, ojo. Y tal vez el deporte es una buena herramienta, no un arma, una herramienta justamente para educar, para motivar, para soñar, ¿por qué no? Así es, Pablo, yo comparto plenamente contigo en el sentido que el deporte ya dejó de ser, digamos, de cuarta, quinta categoría. El deporte y la actividad física hoy día es parte, digamos, de la vida de muchas personas, y no solamente por temas de medalla, del éxito, sino que también aporta posibilidad de convivencia, de inclusión, de un bienestar emocional, como tú bien lo señalabas. Y yo creo que esa experiencia de vida hay que transportársela a las nuevas generaciones, ¿ya? Y no verlo solamente como el éxito o la medalla, sino que también toda la externalidad positiva, lo que en el fondo permite en términos de realizaciones personales, humanas y familiares. Hay muchas generaciones en Valdivia y la región de Los Ríos es una ciudad con mucha identidad, con mucha vocación en el tema del deporte, hace muchos años, ¿verdad? Y creo que experiencias de esas hay muchas, así que yo creo que agradecer a usted la invitación, al Grupo Diario Sur, ¿verdad?, que hacen posible esta cultura deportiva, digamos, para la población. Muchas gracias. Ahí está con nosotros el profesor Jorge Flandes Valderrama, un hombre con mucha experiencia en el área del deporte, y los dejamos invitados a seguir
pendientes estos podcasts de Diario de Valdivia, Grupo Diario Sur, liderazgos y organizaciones que dejan huella en Valdivia. Nos estamos despidiendo desde el estudio Nube Sur.